Los bosques también experimentan cambios. Investigaciones científicas a largo plazo, realizadas en las dos reservas internacionales de la biosfera, evidencian huellas del cambio climático. Los estudios realizados en el Bosque Nacional El Yunque señalan una estrecha relación entre el desarrollo en la costa y la lluvia que se produce en los altos picos. Since Hugo in '89, we've been going through a period of relatively intense hurricane. We've also found that the connection between the coast and the mountains is very important for controlling the climate in El Yunque and for Puerto Rico in general. And as we have deforested the coast and planted houses there instead of vegetation, it's made it much hotter and much drier. And so as the clouds come in from the ocean and rise, they have to rise to a higher elevation before they condense and they cause rain. And it actually causes a decrease in rain in El Yunque and other parts of the island. There have been some islands in the Caribbean where the clouds have risen so much that now they actually pass over the islands. In El Yunque, we're high enough up so we still have the clouds, but there's less rain than there was before. The biggest fear for climate change in the future is we'll have a combination of more frequent hurricanes and more frequent droughts. Hurricanes will come more often and impact the island, tear down the vegetation, so the vegetation will always be in a state of recovery. At the same time, between the hurricanes, partly because of dewatering the channels and partly because of changing the coastal plain, we'll have more droughts. And that's one particular reason why these cloud forests are particularly important, because even during drought periods, the clouds come in and they will gather some rain and they help to maintain the flows, the base flows in the river. Informarte que tengo un incendio aquí en el área de la laguna del Tamarindo para que me avisen los bomberos. 10-4, 10-4, explícame, ¿cómo es grande o pequeño? ¿Qué ha pasado? Está comenzando, pero hace mucha brisa, hay que hacerlo rápido. Un incremento en los fuegos forestales en el bosque seco de Guánica también se adjudica a variaciones en época de lluvia. Los incendios que antes ocurrían de enero a abril ahora se extienden hasta julio. Un artículo firmado por Kate Galbraith, publicado en septiembre del 2013 por el New York Times, advierte sobre un aumento en el riesgo de incendios en el mundo. Normalmente la época de lluvia en el área de Guánica comenzaba en marzo, a fin de marzo, se extendía hasta fin de mayo y luego comenzaba en agosto hasta noviembre. Por los últimos 5 años, esa época de lluvia a principios de año no la hemos tenido, todo lo contrario, ha habido una sequía muy extensa, inclusive hemos estado hasta 180 días sin recibir ningún tipo de precipitación. Las temperaturas han estado bien altas y la humedad relativa, y que es lo más importante en este sentido también, se ha mantenido bajo 50. Y obviamente pues hemos tenido un aumento en los incendios forestales, principalmente de origen por vandalismo. Este ciclo de incendios que tenemos en Guánica, y según nuestra experiencia durante los últimos 30 años, es que cada año va penetrando más y más hacia el bosque natural y va haciendo un avance hacia el bosque que antes no tenía pasto, ¿no? Se quema el borde del pastizal donde está el bosque natural y va penetrando poco a poco las hierbas y pastos exóticos en el área del bosque. Y como consecuencia, pues cada vez estamos perdiendo más y más bosque natural. Primero hay una pérdida de biodiversidad, por ejemplo, en los incendios del 2010, 2011, perdimos una población de un lirio que la única población se encontraba en el bosque de Guánica y solamente quedan algunos individuos. Hemos tenido pérdida, por ejemplo, de sapo concho en las áreas adyacentes a las lagunas donde ellos se reproducen y donde ellos habitan. Tenemos el problema de que se intensifica el ciclo de incendios forestales porque se va repitiendo más y más frecuentemente. Y básicamente pues tenemos la pérdida de hábitat, ¿no? En particular en el área costanera.
El bosque seco de Guánica, sus habitantes y visitantes están sufriendo los cambios. El cambio de clima está afectando, el cambio de clima global está afectando los pájaros en el bosque seco, porque el bosque seco, toda la zona, esta zona sur-oeste de Puerto Rico, es la zona donde entran la mayor cantidad de pájaros migratorios que vienen de la zona templada y del Ártico. El cambio de clima está haciendo que cuando ellos llegan, o ya pasó la época de fruta, o está comenzando la época de fruta. La sincronización entre la necesidad de estos pájaros y la disponibilidad del alimento se ha separado y se está separando cada vez más. Opina que la extinción de una especie podría tener consecuencias incalculables para nosotros. Porque muchos de estos organismos también juegan un papel importante en, por ejemplo, controlar plagas agrícolas, controlar insectos en las casas, por ejemplo, los lagartijos, que pueden ser, algunos no los quieren y a mí me encantan, pues entonces esos son los que nos controlan las cucarachas, los mosquitos, las moscas. Por ejemplo, un estudiante doctoral, Sandra Vega, en un estudio que está haciendo en el Carso del Norte, ha encontrado que en una época del año, para 2 especies de lagartijos, las cucarachas son una fuente de alimentación importante. O sea que si los lagartijos se afectan, entonces tenemos un aumento mayor de cucarachas. Mira qué chévere en las casas. Y eso sí se entiende. Todavía hay mucha información que necesitamos, no lo sabemos todo, no sabemos cómo el cambio climático va a afectar a muchas de las especies que están protegidas en el Caribe, sea por ley estatal o ley federal. A nivel de ley federal hay sobre 70 especies en Puerto Rico y las Vírgenes que están protegidas y hay mucha información que desconocemos. Una de las cosas que nuestra agencia está haciendo es estableciendo cooperativas con otras agencias estatales, federales, gobiernos estatales, municipales y la universidad para obtener esa información que necesitamos para manejar esas especies con respecto al cambio climático. Las proyecciones, y Ángel tocó en esto, así que yo esto me alegro que solamente estaba resumiendo, el consenso para el Caribe es que va a haber un aumento en temperatura. Los huracanes, como estaba diciendo Ernesto, se espera que aumenten en El informe sobre el estado del clima en Puerto Rico, evaluación de las vulnerabilidades socioecológicas en un clima cambiante, concluye, y citamos, que durante el siglo XX las temperaturas atmosféricas anuales promedio de las islas del Caribe han aumentado más de 1 grado Fahrenheit. En Puerto Rico, el análisis de las estaciones meteorológicas demuestra incrementos significativos en promedios anuales y mensuales. Agrega el informe que en Puerto Rico existen islas urbanas de calor en las cuales se evidencia que las temperaturas son más altas en las áreas urbanas desarrolladas que en las áreas rurales y forestadas. La noche borincana deslumbra como consecuencia de la dependencia de combustibles fósiles que liberan gases que atrapan el calor en la atmósfera. La subordinación a dichos combustibles versus la ausencia de utilización de fuentes renovables para la generación de energía son parte del comportamiento humano que redunda en la aceleración del calentamiento del clima del planeta.
Más videos en sistematv.com.